Miyo Saimori es una joven de 19 años que ha sido prometida a un temible comandante llamado Kyoka Kudou. Ella se encuentra arrodillada en el suelo de tatami ante su futuro esposo. A pesar de la cortesía y elegancia que muestra, él parece ignorarla y continuar con sus asuntos. Desgraciadamente, ella estaba acostumbrada a ser ignorada por todo el mundo y no quiere arriesgarse a disgustar a su futuro marido, ya que se encuentra en un lugar nuevo y extraño para ella. Finalmente, Kyoka le ordena dejar de inclinarse frente a él, y ella obedece. Miyo lo mira detenidamente y se sorprende por lo atractivo que es. Su piel de porcelana estaba libre de imperfecciones y sus ojos azul pálido estaban enmarcados por un largo cabello rubio ceniza tan fino que era casi transparente. Aunque él tiene una apariencia hermosa, Miyo ha escuchado historias sobre su crueldad como soldado y es bien sabido que las apariencias engañan e incluso las personas más agradables a la vista podrían albergar corazones llenos de veneno. Y él debía ser una de esas personas, o de lo contrario porque sus novias anteriores habían huido de él con solo 3 días de compromiso. Sin embargo, para Miyo ya no hay vuelta atrás, no tenía un hogar al que regresar ni nadie en quien confiar e independientemente de las penurias que le puedan esperar no tenía más remedio que quedarse. Sean todos bienvenidos a Animechi y acompáñame a seguir esta novela ligera en Watashi no Shiawase na Kekkon capítulo 1. Como cualquier otra familia noble, los Saimori están desayunando en su extensa residencia. Sin embargo, el ambiente tranquilo se ve interrumpido por Kaya, la hermanastra de Miyo, quien derrama el té caliente sobre ella y se queja de su amargura. A pesar de que Miyo lo ha preparado correctamente, se disculpa como si fuera su sirvienta y va a preparar otra taza, fingiendo no escuchar las burlas de su madrastra y hermanastra mientras salía de la habitación. Podría pensarse que su padre intervendría para impedir que se burlaran de su hija, pero él se limitó a seguir comiendo como si nada. No la había defendido ni una sola vez en los últimos años y a estas alturas Miyo no alberga esperanzas de que algún día lo hiciera. El mundo donde habitan nuestros personajes ha sido azotado por criaturas sobrenaturales desde tiempos antiguos. Estas criaturas pueden tener apariencias humanas, animales o de seres retorcidos e indescriptibles conocidos como grotescos. La tarea de cazar a estas criaturas recae en los superdotados, descendientes de linajes que poseen poderes sobrenaturales. Estos mismos son los únicos que pueden ver a estas criaturas a través de la visión espiritual y eliminarlos. Y debido a su importancia para el imperio en lucha, los superdotados y las familias con linajes poderosos disfrutan de un elevado estatus social y son considerados como indispensables. Los Saimori son una de las familias que han adquirido la prominencia por librar a la tierra de estas maléficas criaturas y Miyo es la hija mayor de esta generación. Sin embargo, el matrimonio de sus padres fue concertado estratégicamente debido a que ambos poseían un don sobrenatural. Aunque al principio sus padres querían mucho a Miyo, todo cambió cuando su madre pierde la vida a raíz de una terrible enfermedad y su padre contraería matrimonio con su antigua amante, Kanoko, quien se convertiría en la madrastra de Miyo. Kanoko odia a Miyo porque es la hija de la mujer que la separó de Shinichi, mientras este mismo se siente culpable por haberla abandonado en el pasado y la consiente en todo. Con el nacimiento de Kaya, su padre pierde interés en Miyo y prefiere a la hija que tuvo con su amada. Kaya es hermosa y manipuladora, además de tener la vista espiritual que Miyo no posee. Desde su infancia, Kaya trata a Miyo con desprecio siguiendo el ejemplo de su madre. Miyo ha cumplido 19 años, una edad en la que las chicas de buena familia generalmente se casan. Sin embargo, ella no ha recibido ninguna propuesta de matrimonio debido a su bajo estatus en la casa, incluso siendo superada en rango por los criados. Además, no tiene dinero propio, ya que su familia nunca la ha apoyado económicamente, lo que le impide independizarse. Decepcionada de su cruel destino, siente que su vida estará destinada a ser una esclava en la casa y ha perdido toda la esperanza de un futuro mejor. Miyo habría estado limpiando en silencio hasta cerca del mediodía cuando llega un invitado. Este hombre es Kouji Tatsuishi, una persona amable y apuesta que pertenece a otra familia distinguida con el don sobrenatural. Kouji conoce a Miyo y a Kaya desde su infancia debido a las cercanías de sus familias. Lo más destacado es que Kouji ve a Miyo como una hija legítima
legítima de la familia Saimori y es un verdadero amigo para ella. Kouji había intentado muchas veces hacer algo para mejorar la situación de Miyo cuando su familia había empezado a tratarla como una sirvienta, pero al final su padre y jefe de la familia Tatsuishi le dio una severa charla prohibiéndole interferir en los asuntos privados de otra familia. Ese día Kouji tendría un asunto muy importante que discutir con el padre de Miyo, sintiendo una extrema curiosidad, pero acalla sus sentimientos diciéndose a sí misma que no era asunto suyo. Aunque ambos poseen sentimientos cruzados, Miyo siente que ella y Kouji están a mundos de distancia, ya que él es una persona refinada y con un alto estatus social, en cambio ella no era más que una pobre muchacha del montón, sin talento, sin educación y con aspecto sencillo. Mientras la reunión de Shinichi y Kouji se lleva a cabo, piden la presencia de Miyo, quien tiene un mal presentimiento ya que no tenía sentido que su padre la convocara expresamente mientras recibía a un invitado. Dentro de la sala estaban sentados no solo su padre y Kouji, sino que también estaba su madrastra, Ikaya. A pesar de intuir que tenían malas noticias para ella, ocultó su miedo tras su rostro inexpresivo y se sentó cerca de la entrada. Su padre comenzó a explicarle el asunto sin dirigirle ni siquiera la mirada, expresando que quería discutir la perspectiva del matrimonio en relación con el futuro de la familia Saimori. Al escuchar esas palabras, su corazón da un vuelco. Pensar en cómo el matrimonio podría cambiar su vida le producía miedo y ansiedad, pero también reavivaba en ella la más leve de las esperanzas. Un momento después se reprende a sí misma por albergar tales fantasías. Los milagros no existen, al menos no para ella. La fuerte voz de su padre opaca sus pensamientos al mencionar que Kouji será adoptado en su familia para que pueda continuar el legado de su apellido y para eso necesitará una esposa que lo atienda. Kaya sería la elegida. Por supuesto que sería ella, y aunque Miyo ya se lo esperaba, sintió como si se abriera un abismo bajo sus pies. Todo se volvió negro por un momento, mientras el miedo o tal vez la desesperación la abrumaba. La esperanza de casarse con el único hombre en quien confiaba desapareció totalmente. Pero no será la única mala noticia que recibirá, ya que su padre le exige abandonar la casa Saimori y para ello fue prometida al heredero de la familia Kudou. Esta familia también posee el don y muchos miembros de su linaje fueron bendecidos con excepcionales poderes sobrenaturales y el clan se distinguió por innumerables hazañas de valor, algunas de proporciones legendarias. Por otro lado, su futuro prometido tenía la fama de ser un desalmado. De todas las chicas de familias acomodadas que le habían ofrecido como novias, ninguna había conseguido aguantarlo más de 3 días antes de huir de vuelta a sus casas. Miyo se había enterado por los chismes de los criados y si estas historias eran ciertas, el hombre debía ser horrible y ahora su padre le dice que deberá casarse con él, probablemente con la intención de no permitirle volver a pisar la casa Saimori para deshacerse de ella. Decisión que es celebrada por Kanoko y por Kaya, mientras que Miyo palidece incapaz de hablar. Inmediatamente su padre le pide recoger sus cosas para enviarla a la casa del comandante. Aunque ella deseaba salir de la casa Saimori con la residencia de los Kudou como destino, estaría saliendo de la sartén para meterse directamente en el fuego. A partir de ahí solo podía prever dos resultados posibles, o bien aquel hombre despiadado la echaba de su casa en el acto, o bien ella le irritaba a él y la degollaba allí mismo, y su única esperanza es que él la tratase como una sirvienta tal y como lo hace su familia. Kouji parecía estar al borde de las lágrimas, y aunque procede de una familia respetada y había sido bendecido con el don y un aspecto apuesto, tenía un defecto. Él era un cobarde, al que le preocupaba demasiado la opinión de los demás, y a pesar de estar enamorado de Miyo no tendrá otra opción que dejarla escapar. El sueño eludió a Miyo aquella noche. Luego de guardar sus pocas posesiones personales, su madrastra y su hermana habían tirado o robado los kimonos que habría heredado de su madre. Lo mismo había ocurrido con los objetos de valor que poseía. Ese mismo día, sin embargo, su padre le había regalado un kimono fino para que no avergonzara a los Kudou llegando a su residencia vestida con harapos. Su regalo le hizo ver que su padre sabía que no tenía ropa presentable, pero que hasta este entonces no se había preocupado por su situación. Mientras luchaba por conciliar el sueño, los recuerdos del pasado pasaban ante sus ojos, como imágenes en un caleidoscopio. Los felices eran lejanos, mientras que los más recientes estaban llenos de dolor y miseria.
Hablemos un poco de la familia Kudou. Su actual jefe es Kyoka, futuro prometido de Miyo, un joven de 27 años que había aprobado el examen de iniciación militar de élite tras graduarse de la universidad y ahora servía como mayor en una unidad propia. Basándose en su juventud, influencia y extraordinaria riqueza, Miyo calculó que disfrutaba de un lujoso estilo de vida. A primera hora del día siguiente, Miyo saldría de su casa vistiendo el elegante kimono, empuñando un modesto fardo con sus pertenencias y dirigiéndose a la residencia Kudou sin el más mínimo deseo de despedirse de la casa donde sufrió de constantes abusos y humillaciones. Después de unos cuantos viajes en tranvía, pensó que había llegado cerca de la dirección que le habían dado, pero se encontró con un paisaje formado por bosques, plantaciones y campos. Al cabo de un rato llegó a una pequeña casa en el bosque que podría haberse confundido con una ermita si fuera un poco más pequeña, siendo recibida por una amable anciana que asomó la cabeza por la puerta. Basándose en la reputación de Kyoka, Miyo había pensado que sus criados eran fríos y carentes de emociones, más parecidos a muñecos que a personas. Pero la actitud amistosa de esta anciana sonriente la desconcertaron momentáneamente. Su nombre es Yuri y amablemente la invita a pasar, diciéndole que la estaban esperando. Miyo cruza el umbral de la casa y en comparación con la mansión de los Aimori, este lugar era bastante estrecho. Mientras caminan por un corto pasillo, la maid Yuri le menciona a Miyo que sabe de la existencia de los rumores desagradables sobre su joven maestro, pero en realidad es una persona bondadosa a la cual no debe tener miedo. Yuri habló en tono tranquilizador, confundiendo el silencio de Miyo con miedo, pero aún no conoce su personalidad introvertida y su baja autoestima. Para Miyo no importaba si este hombre era simpático o no, lo único que le importaba era que en el momento que él la rechazara la dejaría morir en la calle, viendo esto como un mejor destino que regresar a la casa de su familia. Es así como llegamos al momento de su presentación, pero esto ya se los conté en el prólogo de este video, así que retomo la historia con la petición que le hizo Kyoka al conocerla. Lo único que le pide como su prometida es obedecer a todas sus órdenes. Si le dice que se vaya, tendrá que irse, y si le pide que muera, tendrá que hacerlo, ya que no quiere oír ni quejas ni objeciones. Miyo se quedó mirando con incredulidad, ya que había venido preparada para ser humillada y abusada, pero en cambio solo recibió esta pequeña condición, que no es nada comparable a lo que solían hacerle Kanoko y Kaya. Durante la noche, Miyo volvería a tener ese sueño recurrente sobre el peor día de su vida, que había quedado dolorosamente grabado en su memoria para toda la eternidad. En aquel entonces aún iba a la escuela y un día al volver a casa después de clases se encontró su habitación vacía, ya que su madrastra se había encargado de arrojar todas sus pertenencias que heredó de su madre a la basura. Por aquel entonces aún creía que su padre se pondría de su parte, y aunque este se había vuelto cada vez más distante con ella, estaba segura de que si le suplicaba y le recordaba lo mal que la habían tratado anteriormente, al menos reprendería a su segunda esposa. Miyo no podía estar más equivocada y terminó siendo encerrada en un oscuro almacén detrás de la mansión, e incluso años después de este episodio, Miyo seguía temblando al recordarlo. A pesar de gritar durante todo un día, nadie acudió a su ayuda, y cuando la soltaron ya era pasada la medianoche. Su padre, en quien había confiado para que acudiera en su ayuda en caso de necesidad, no había aparecido y se puso del lado de su madrastra. Mientras que Miyo estuvo encerrada en el almacén, su familia habría despedido a la maid Ohana, quien había cuidado de ella desde que nació, y era como una segunda madre para Miyo, expulsándola inmediatamente de la mansión por alguna razón inventada, y por último habrían despojado a Miyo de su estatus dentro de la casa, y fue a partir de ese día que empezarían a tratarla como una sirvienta. Miyo despertaría de esta pesadilla temprano como de costumbre, secándose las lágrimas y recordando lo que Kyoka le había dicho la tarde anterior. Pero como ella había sido sometida a esas mismas reglas mientras crecía, no le había parecido una petición inusual, así que había accedido de buen grado. Pensando en qué debería hacer ahora, se decide por ayudar a Yuri preparando el desayuno, aunque estaría fuera de lugar que la novia de Kyoka cocinara. Se recordó a sí misma que su presencia aquí era incongruente. Por mucho que se hubiera esforzado, Miyo no podía emular a la típica mujer casada y adinerada, simplemente sentada y guapa con ropa bonita.
agasajando a la gente con sonrisas encantadoras. Si la iban a echar a pesar de todo, más le valía ser útil a su manera hasta ese entonces. Además, quería ayudar a Yuri, ya que no se trata de cualquier criada, ya que ella actuó como nana de Kyoka desde su infancia y él la considera como una pieza valiosa en su vida. Incluso a su edad, Yuri se desplazaba a diario a la casa del comandante para preparar el desayuno antes de que él despertara, y si Miyo podía ser útil alivianando esa carga, la vida de Yuri sería un poco más fácil. Aunque en la casa Saimori empleaban a un chef, Miyo era bastante hábil en la cocina. Si no hubiera aprendido a preparar sus propias comidas, no habría comido. En sentido estricto, no era ni sirvienta ni miembro legítimo de la familia, lo que significaba que no tenía derecho a las opíparas comidas de su padre, su madrastra y su hermanastra, ni siquiera a las raciones que le daban a los sirvientes. Solo había podido aprovechar las sobras de la cocina para reunir algo para sí misma. Y si no quedaba nada después de que la cocinera terminara de preparar la comida, ese día se quedaba sin comer. Poniendo manos a la obra, Miyo decide comenzar a preparar el desayuno en su nueva casa, pero al parecer solo habría conseguido avergonzar a la maid Yuri en su afán por ayudar. Sintiéndose abatida, agacha la cabeza, pero vuelve a levantar la vista con sorpresa cuando Yuri le puso suavemente su mano cálida en la espalda para agradecerle por su ayuda, diciéndole que, como puede ver, es una anciana arrugada que ya no tiene la misma agilidad que cuando era joven, permitiéndole a Miyo preparar el desayuno para su futuro marido, mientras ella se encarga del resto de las labores de la casa. Cuando Kyoka despierta, Miyo en compañía de Yuri preparan la bandeja con los alimentos y se dirigen al salón, encontrando a Kyoka leyendo el periódico y siendo esta la primera vez que lo vería luciendo su uniforme militar. Cuando Yuri le cuenta que fue la joven Miyo quien preparó su desayuno, este desconfía y Miyo se prepara para su furia, pensando que le dirá que su futura esposa no debería ensuciarse las manos. Pero Kyoka tenía preocupaciones muy distintas a las que ella podía haber imaginado. Siéntate aquí, le ordenó, para luego pedirle que ella lo probara primero. Debido a sus modales, Miyo se niega diciendo que no podría empezar a comer antes que el jefe de la familia. Cuando Kyoka vio que Miyo no hacía ademán de comer, su expresión se volvió más sombría y pensando que ella fue enviada para envenenarlo, le pide a Yuri que se deshaga de la comida, advirtiéndole a Miyo que si quería acabarlo tendría que esforzarse más. A pesar de sus buenas intenciones, Miyo se puso mortalmente pálida cuando por fin se dio cuenta de que Kyoka sospechaba de que estaba atentando contra su vida, algo lógico ya que no comería algo preparado por alguien en quien no confía. Estar en el poder significa ser el blanco de numerosas traiciones e intentos de agresiones, y los hombres de alto estatus temían el veneno por encima de cualquier otro método de asesinato. Kyoka abandona la casa para dirigirse a su trabajo en la Unidad Especial Antigrotescos, un escuadrón de élite del ejército imperial que se había formado para hacer frente a incidentes sobrenaturales. Todos los miembros de la unidad son superdotados y poseen la visión espiritual, la cual les permite ver y enfrentarse a estas criaturas, además de poseer otros tipos de habilidades sobrenaturales. Pese a estar inundado en papeleos, Kyoka se encuentra inusualmente desconcertado, aunque conoce la razón y no dejaba de pensar en lo que había ocurrido esa misma mañana. Sin embargo, no podía hacer nada para quitárselo de la cabeza. Había dejado a su nueva novia reflexionando sobre sus palabras y Yuri le habría estado siguiendo llenándolo de reproches de que no son formas de hablarle a una dama, ya que la señorita Saimori hizo todo lo que pudo para prepararle el desayuno y que podía meter las manos al fuego por ella. A Kyoka aún le costaba discutir con Yuri, que lo había criado en lugar de su madre, pero esta vez estaba decidido a mantenerse firme. No comería una comida hecha por alguien a quien acaba de conocer y que aún no se ha ganado su confianza. Sin embargo, no entiende por qué Yuri insistía tanto en que Miyo de algún modo era diferente al resto de las candidatas a novias anteriores, si ella tampoco la conoce de nada. Kyoka habría recibido muchas propuestas de matrimonio, más de un par de docenas, pero ninguna había resultado adecuada para él. Algunas se habían negado indignadas al ver su modesta casa, otras expresando airadamente su descontento, afirmando que era ridículo que un hombre de estatus tan alto viviera en una miserable casita. Otras se habían mostrado cariñosas, pero habían tratado mal a Yuri a sus espaldas, y aún había más que se habían quejado por otras razones. Kyoka era lo bastante
bastante consciente de sí mismo como para saber que su elección de domicilio era cuando menos inusual, pero estaba harto de que las mujeres ni siquiera se molestaban en intentar comprender al hombre con el que podrían acabar casándose. Kyoka es un hombre orgulloso, pero no es engreído ni mandón y asimismo no soportaría esos rasgos en otras personas. Además recuerda las palabras de Yuri cuando le dijo que la señorita Miyo le gustaba ya que era considerada y servicial, no como ninguna de las chicas anteriores. Antes de abandonar la casa había echado un vistazo a Miyo cuando salió del salón. Su expresión había sido impasible, pero también le había dado la impresión de que estaba a punto de llorar. Con la cabeza tan baja le recordaba a una sirvienta y se pregunta cómo habrá sido la educación de esta chica, ya que alguien de su estatus no se habría comportado con tanta humildad. Y aunque es demasiado pronto para tomar una decisión sobre ella, no podrá sacarse a Miyo de la cabeza durante su jornada laboral, pensando que estaba perdiendo su toque de frialdad y soledad. Kyoka regresa a casa mucho después del ocaso y Miyo sale para recibirle. Inclinándose ante él, le pide un momento para disculparse por sus acciones descaradas, ya que es natural que un hombre de su posición rechace la comida de alguien en quien no puede confiar. Le expresa que la cena fue preparada en su totalidad por Yuri y que a partir de ahora solo se limitará a servirla, jurando por su honor no tener intenciones de envenenarlo. Ella le suplicaba perdón arrastrándose por el suelo. Kyoka habría entendido si ella estaba enojada con él por su actitud en la mañana, pero sus disculpas lo hacen sentir profundamente incómodo y culpable. Kyoka se arrepiente diciéndole que no pensó que había envenenado su comida, sino que solo estaba siendo cuidadoso, advirtiéndole de sus preocupaciones y que no eligió bien sus palabras, razón por la cual sonó molesto. Miyo se encoge aún más de miedo, dando más lástima, y aunque Kyoka no intentaba intimidarla, ella está claramente aterrorizada. La escrutó, reforzando aún más su primera impresión de que no encajaba con la imagen de una chica de alta cuna. Su kimono no solo estaba muy desgastado, sino que era de lo más ordinario. La delgadez de su cuello y muñecas solo podía explicarse por la desnutrición y el largo de su cabello negro que llevaba recogido parecía estar dañado a simple vista. Además, la piel de sus manos estaba áspera y agrietada, como si hubiera estado limpiando y lavando a diario, pensando que hoy en día hasta las muchachas ordinarias del campo estaban más arregladas que ella. El silencio incómodo es finalizado cuando él le pregunta si ya había comido. Ni siquiera pudo ver su rostro cuando ella le evita responder. Kyoka no entendía por qué se había quedado callada. Fue al salón y vio que solo había una bandeja con comida. Si acaso ya había comido, pudo habérselo dicho, pero parecía que mentir no era su fuerte. La ansiedad se estaba comiendo viva a Miyo ese día. Había cocinado tontamente para un hombre que desconfía de los envenenamientos. No solo había desperdiciado la comida, sino que Kyoka se había quedado sin desayuno. Si de verdad fuese un hombre tan despiadado como decían los rumores, se habría deshecho de ella de inmediato. Miyo le había dicho a Yuri que no le hiciera cena porque acabaría con lo que quedaba del desayuno. Después de años comiendo una sola vez al día, su estómago se había encogido y su metedura de pata anterior le había quitado el apetito. Parecía cansado y Miyo sintió cierto alivio, interpretando su preocupación por su salud como una señal de que no pensaba decirle que hiciera sus maletas y se marchara. Más adelante, Kyoka siente no haber comido lo que Miyo preparó para él durante el desayuno y le pide volver a hacerlo en la mañana siguiente. Miyo suele acceder a todo lo que se le pide, pero esta vez le pregunta si estaba seguro de su petición. Él afirma, pero le advierte que si intenta envenenarlo de verdad, no tendrá piedad con ella. Horrorizada, es algo que ni en sueños Miyo sería capaz de hacer. Y tras una fría despedida, ambos se dirigen a sus aposentos. Al amanecer, la vivienda de Kyoka es bañada por el sol, tendiendo un ambiente cálido. Los pájaros cantan afuera, pero para Miyo, esta casa no era un santuario. Entre sus pensamientos noctámbulos, Miyo recuerda muy bien aquel día. Sucedió antes de los acontecimientos que había soñado la noche anterior. Se dio cuenta de que volvía a estar soñando, pero esta vez con el día en que descubrió que Kaya ya poseía el don de la visión espiritual. Todos en su familia estaban llenos de orgullo, su padre satisfecho y su madrastra radiante de orgullo. Los tres formaban la imagen perfecta de una familia feliz en la cual no había lugar para Miyo.
No la consideraban parte de su familia y su exclusión comenzó mucho antes de que empezaran a tratarla como una sirvienta. Por mucho que se esforzaba, no la dejaban entrar en su círculo de afecto. ¿Escuchaste? Descubrieron que Kaya tiene la vista espiritual y solo tiene 3 años, en cambio Miyo sigue sin mostrar nada. Las habladurías resonaban en su cabeza, poco a poco iba perdiendo valor, perdiendo un lugar al que pertenecer. Podía sentir el cambio de aire cuando todos empezaron a adorar a Kaya y a prestar menos atención en ella. Miyo detestaba este recuerdo. Cuando empezaron a utilizarla como sirvienta, había sido duro físicamente para ella, pero antes de eso ya había estado sufriendo angustia mental. No era más que una pequeña niña, pero su frágil voluntad se estaba haciendo pedazos. Recordaba vívidamente el día en que se lo había susurrado a sí misma. No tenía ni 10 años cuando comprendió que la familia Saimori no la quería. Una niña sin habilidades sobrenaturales, ni siquiera visión espiritual ni ninguna otra cualidad digna de mención. Su nana Hana había roto a llorar, había dicho lo terrible que era para una niña de su edad que le negaran el amor de sus padres. Una vez más, Miyo se despertó con lágrimas en los ojos, pensando en cómo le irá a Hana, ya que no la había visto de nuevo desde que fue echada de su casa cuando estuvo encerrada en el almacén. Miyo esperaba que se hubiera casado con un buen hombre y que viviera feliz en algún lugar. Ya eran 2 pesadillas seguidas en 2 noches, la suerte no estaba de su lado, o tal vez era una advertencia, un recordatorio para que nunca olvidara lo inútil que era. Sin hacer ruido, Miyo se levanta de la cama y dobla el futón antes de quitarse el yukata con el que había dormido y ponerse ropa de día. Fue entonces cuando se dio cuenta de que uno de sus kimonos estaba roto. Al examinarla vio que otras costuras estaban a punto de ceder luego de innumerables reparaciones. Pero decide que después de todo intentaría remendar la prenda rota una vez más, siempre y cuando Yuri le prestara un costurero. Terminó de vestirse y fue en búsqueda de ella. Yuri había llegado temprano por si Miyo quería volver a preparar el desayuno y así dar fe de que su cocina es segura y calmar las preocupaciones de Kiyoka, pero esto ya no era necesario. Miyo le transmitió la petición que su prometido le había dado la noche anterior. Yuri piensa que es típico de su orgulloso amo para evitar ser honesto y decir que realmente quiere probar su comida. El menú de aquella mañana era tofu frito en rodajas gruesas, tortilla enrollada, raíz de bardana salteada con zanahoria y verduras de hoja escaldadas en salsa sésamo. Como a Miyo nadie le había enseñado a cocinar y sus conocimientos los aprendió por observar cómo las criadas de su antigua casa lo hacían, decidió observar a Yuri para aprender cosas nuevas. Y ambas comenzarán a cocinar a la par. Miyo aprovecha para preguntarle si tiene un kit de costura que pueda usar y Yuri le responde que se lo llevará a su habitación más tarde. Ambas seguirán charlando mientras preparan la comida y como el día anterior cargaron las bandejas del desayuno para llevarlas al salón justo cuando apareció Kiyoka. Verlo vestido con su uniforme militar hizo que Miyo se tensara de nuevo y su atractivo la hizo sentirse aún más insegura. Ella iba a convertirse en la esposa de aquel hombre tan apuesto, era absurdo, ni en sus sueños se lo creería. El salón no era muy espacioso, así que Kiyoka y ella se sentaron frente a frente. Miyo quiso alejar su bandeja de la de él, pero él la detuvo con una mirada severa. ¿Comemos?, preguntó Kiyoka. Tímidamente Miyo responde que sí, sin embargo ella no hizo ningún movimiento para recoger sus palillos, ganándose otra mirada suspicaz por parte de él. Tú también debes comer, le reprochó. Nerviosa, cogió los palillos y empezó a comer casi simultáneamente con Kiyoka. La comida sabía bien, pero temía que a él no le gustara, acostumbrado sin duda a la buena cocina, y nerviosa esperaría su veredicto. Sabe bien, lo alineas un poco diferente a Yuri, pero no está nada mal, dijo Kiyoka con tanta naturalidad que hasta ella se dio cuenta de que estaba siendo sincero. Sin embargo, no daba crédito a lo que escuchó. El tiempo que había pasado aprendiendo a cocinar por ensayo y por error por fin había valido la pena. Hacía muchos años que nadie la elogiaba ni reconocía sus esfuerzos y una extraña sensación se agolpó en su pecho. Grandes lágrimas rodaron por su cara, una tras otra, antes de que se hubiera dado cuenta. Después de que sus lágrimas dejaron de fluir, el resto del desayuno transcurrió en paz, aunque siguieron sin entablar conversación. Kiyoka regresó a su habitación
pensando en ella, la imagen de sus ojos obsidiana volviéndose vidriosos y luego brillantes por las lágrimas estaban en su memoria. Al principio se había confundido pensando que su comentario le había molestado, aunque su intención había sido elogiarla. Como nunca había consolado a una mujer, se sentía perdido por no hablar del pánico interno y solo permitió que llorara. Las mujeres altivas y poderosas que la habían precedido a veces se ponían histéricas cuando no se salían con la suya. Así que él no había sentido ningún remordimiento al mostrarles la puerta de salida, pero ahora se sentía avergonzado. Aunque ella le dijo tímidamente que era la primera vez que alguien elogiaba su cocina, él intuyó que esa no era la única razón por la cual estaba tan abrumada por la emoción. Para él, esta chica era un enigma, como habrá sido su vida antes de que llegara a su casa, en qué ambiente había crecido, qué tipo de gente la habría rodeado y cómo se habría criado. Normalmente se podía adivinar el pasado de una persona después de hablar un rato con ella, pero esta chica era diferente. Tal vez no podría descifrarla porque no tenía nada en común con ninguna de las anteriores candidatas a novia que había conocido. Ajustándose el cuello de la camisa, cerró los ojos para ahuyentar la imagen de su llanto. Le preguntará a Yuri si cree que Miyo ha sido criada de forma diferente al resto de las mujeres nobles, ya que desde el día anterior había tenido la sensación de que algo no iba bien. Yuri está de acuerdo con su afirmación y Kyoka le pide vigilarla con discreción mientras él se encarga de investigar a su familia desde afuera. No podía casarse con alguien de quien no sabía nada, independientemente de si se quedaría con ella. No estaba de más investigar sus antecedentes lo antes posible. Kyoka tenía que admitir que ninguna de las candidatas anteriores había captado tanto su atención como Miyo. Ninguna otra noble esperaría pacientemente su permiso para dirigirse a él después de cómo la trató, recordando que sus antiguas prometidas solo mostraban interés por su estatus social, poder y riquezas, y de las cuales no se siente arrepentido de haber echado de su casa. La educación de Kyoka había sido estricta y minuciosa, pero ni siquiera él podía enumerar a todas las personas distinguidas como los Aimori, por lo cual tendría que investigar un poco. Mientras tanto, en la casa de los Aimori, dos hombres de mediana edad estaban sentados uno al frente del otro, enfrascados en una conversación. Uno era Minoru Tatsuishi, jefe de la familia Tatsuishi y padre de Kouji, quien no hace ningún esfuerzo por disimular su disgusto al acusar al otro hombre, Shinichi Saimori, de haber incumplido su promesa. Shinichi se estaba haciendo el tonto, aunque por su comportamiento se podía deducir que sospechaba a dónde quería llegar Minoru. La familia Kudou está por encima de los Tatsuishi y era muy poco probable que aceptaran a Miyo como candidata a novia, pero si por casualidad lo hacían, los Aimori establecerían valiosos lazos con la casa poderosa. Minoru era consciente de que Shinichi no tenía expectativas para su primogénita y no le importaba mucho lo que ocurriera, pero si se podía obtener alguna ventaja ofreciéndosela a Kudou, Shinichi aceptaría encantado esa apuesta. Las relaciones entre las familias Tatsuishi y Saimori se remontaban a mucho tiempo atrás, así que Minoru comprendía las motivaciones de Shinichi. Sin embargo, no se aplacaría tan fácilmente cuando el otro hombre le había tomado claramente por tonto. La madre de Miyo proviene de una línea de sanguijuela y quería ese don para sus herederos, y aunque Miyo no posee el mismo don que su madre, puede que sus descendientes sí lo desarrollen. Minoru desprecia la forma de pensar de Shinichi, ya que el jefe de la familia Saimori adoraba tanto a su hija menor que no veía el valor de la primogénita. Y este loco no solo estaba desechando una gallina de los huevos de oro, sino que además estaba frustrando los planes de Minoru. Para Shinichi, su hija mayor ya no existe y no le importa si ella vive o no. Dicho esto, Minoru no iba a permitir que Kudou le arrebatara su premio. En el fondo, juró que se aseguraría de que su hijo mayor Kazushi fuera el que se casara con Miyo. Así que con esto damos por finalizado este resumen del primer capítulo de la novela ligera de Watashi no Shiawase na Kekkon. Les recuerdo que se trata de su libro original, del cual se hizo la adaptación al manga y posteriormente del anime. Esta versión no cuenta con ilustraciones, por lo cual estuve reciclando imágenes del manga y del anime. Si deseas conocer más de esta historia, házmelo saber, yo estaré encantado de leerlos. Si esta clase de contenido te gusta, suscríbete al canal, aquí estaré subiendo diferente contenido en relación a este género del anime. Si el video te ha gustado, apóyame dejando un like, y si te interesa que comente sobre algún otro anime, házmelo saber en la caja de comentarios.
Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.